Buenas noches, queridos hermanos. El Señor los bendiga abundantemente. Amén, amén. Tenemos aquí en la clase a Marjorie Calderón, bueno, aparece como Kendry Fernando en el team, y el hermano Eduardo. Son bienvenidos, y también los hermanos que nos acompañen en el canal. Excelente. Vamos hoy a seguir con la clase de introducción al Nuevo Testamento. Estamos siguiendo por el momento el libro de Everett Harrison, un gran teólogo norteamericano, y un libro muy famoso en las diferentes iglesias, este, como un inicio a lo que es la teología. Entonces vamos a ir ingresando a esta disciplina. Estamos viendo los antecedentes, es decir, conociendo un poquito el contexto histórico. Aquí tenemos un poquito del contexto del templo, un término que aparece bastante en el Nuevo Testamento. Ajá. Pero ¿qué es el templo? Porque tenemos que entender el templo diferente a como nosotros entendemos el templo actualmente. No es lo mismo el templo actualmente al templo de Jerusalén. Entonces hoy vamos a ver el templo. Vamos a compartir en este momento la pantalla para que ustedes puedan ver las diapositivas. Compartimos aquí y ponemos la diapositiva. ¿Se ve? ¿Se ve la Correcto, diapositiva? Muy bien, correcto, clarito. excelente. Bien, con esta empezamos. Para comenzar, viendo esta clase, vamos a ver, que no se me vaya para atrás la pluma. Bueno, primero comencemos con este señor que ustedes ven ahí. Este señor es ni más ni menos que Herodes el Grande. Ajá. Menos vimos por ahí en la historia cuando, por ejemplo, bueno, aparece Roma, y antes de Roma, pues habían unos conflictos políticos, y el papá de Herodes eh, fue, eh, fue rey, ¿verdad? Y después el hijo. Ellos eran idumeos, un pueblo que está al sur de Judea. Entonces, idumeos no eran bien aceptados por los judíos porque no eran netamente judíos. Entonces estaban los idumeos. Herodes era idumeo, pero históricamente fue uno de los mejores reyes del mundo, un rey muy activo, muy dinámico, según nos cuenta Flavio Josefo, un rey que hizo muchas cosas, y tal vez la cosa más grande que hizo Herodes el Grande fue el templo de Jerusalén. Él va a reedificar este templo que ustedes ven aquí en la laminita inferior de él, el templo de Jerusalén, que ya ahorita vamos a ir explicando un poquitito sobre este templo. Y tal vez como una referencia interesante, el templo de Jerusalén, la idea nace en el desierto, cuando Israel salía de Egipto y se dirigía a la tierra prometida. En el monte Dios le reveló el templo, el tabernáculo, digámoslo así, que se llamó así. El tabernáculo se lo reveló a Moisés, y Moisés hizo un tabernáculo que era portátil. Este tabernáculo se llevaba. Ellos lo cargaron por todo el desierto hasta llegar a Jerusalén. Un día, ese tabernáculo que no era estable, un día vino un rey, se llama Salomón. Primero David, ¿verdad? David quería construir el templo, pero nunca lo construyó porque dice la Biblia que tenía mucha sangre en sus manos, era un asesino, era un guerrero. Pero Salomón era un rey que no tenía mucha sangre en sus manos, un rey pacífico, un rey muy sabio, el hijo de David, y él construyó el primer templo. Por eso se le llama el templo de Salomón.
Luego ese templo estuvo ahí en Israel, fue un gran templo en Jerusalén durante mucho tiempo, hasta que vinieron los babilonios, vino Nabucodonosor, que era un gran rey, un gran emperador, digámoslo así, que se apoderó de todos los países, que de eso también vimos un poquito en la historia, y le prendió fuego a todo esto y destruyó el templo de Jerusalén. Luego vino otro rey, los persas, Ciro, el rey Ciro, que muchos comparan con el Mesías, con Dios en la Biblia, ¿verdad? Y Ciro mandó o envió a algunos judíos, entre ellos Zorobabel, y reconstruyeron el templo de nuevo, este templo de Jerusalén, del cual vamos a hablar hoy. Y posteriormente, este templo estaba bonito y pasaron muchos años, pasaron varios años, porque vino después de Ciro, vienen los griegos, y después de los griegos, en medio de eso, vino Roma y vino Herodes, que era un rey puesto ahí, y Herodes hizo el templo de Jerusalén, el templo que estaba cuando Cristo vino, cuando Jesús vino y predicaba. Jesús predicó en este templo, que es el templo se le llamaba el templo de Herodes, nada más que a los judíos no les gustaba llamarlo el templo de Herodes, porque Herodes no era muy bien querido. Este famoso Herodes es el que la Biblia dice que mató a los inocentes y buscaba matar a Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ese templo es el que hizo, se le llama por eso el templo de Herodes, porque Herodes hizo un hermoso templo, algo maravilloso. Aparte de un montón de cosas más que hizo en Tierra Santa, eh, este templo tal vez es lo más importante. Luego de Herodes pasaron años, vino Jesucristo y vinieron los apóstoles, y cuando estaban los apóstoles ya más o menos mayores, ese templo es destruido por Roma. Viene Roma, destruye el templo de Jerusalén y se quedaron sin templo. Y desde entonces no hay templo. No hay templo hasta nuestros días, ya no hay templo, ahí se destruyó. Roma fue el que destruyó el templo en el año 70. Eh, los judíos fueron dispersados en el año 130, es decir, unos años después de eso, y los judíos regresaron a Tierra Santa, a Israel, a esta tierra, Jerusalén y bueno, a todo lo que se llama Judea. Volvieron en el año de 1949, que Inglaterra les regaló esa tierra que era de Inglaterra, y ya ahí nació otra vez la nación judía en el año 1949. Más o menos eso es como un preámbulo, ¿verdad? Un resumen Correcto, pequeñito. correcto. Entonces, vea, vamos a ir viendo algunas cosas que nos comparte Harrison. Dice, como hemos visto, uno de los más grandes logros de Herodes fue la edificación de la casa del Señor, es decir, del templo de Jerusalén. Esto que ustedes ven aquí abajo, que es grandísimo. Construida en el mismo sitio de las estructuras de Salomón, es decir, donde Salomón hizo el templo, donde después Zorobabel hizo el templo, y ahí mismo Herodes lo hace. Entonces ese templo tiene primero Moisés, yo diría, Moisés no hizo el templo, sino Moisés, Dios le revela el tabernáculo. Salomón es el primero que lo hace, es el primero, ¿verdad? Lo destruyen los babilonios. Luego Zorobabel con otros hace el templo de Jerusalén, lo hace Zorobabel, y viene después Herodes y lo hace grande, hermoso y una joya hermosa, maravillosa. Y ese templo de Herodes es el que van a destruir los romanos, y desde entonces no se ha hecho ningún templo. Los judíos no querían llamarlo templo de Herodes, ya que el idumeo, los idumeos están al sur, ¿verdad? De Judea, no era considerado como uno de ellos, pero igual se enorgullecían del gran edificio. Todos ustedes recordarán cuando llegaron los apóstoles
y le dijeron a Jesús, mira, Señor, qué gran templo, mira qué columnas más inmensas, mira qué esto, mira. Y Jesús dijo, aquí no quedará piedra sobre Cierto, piedra. Y eso en el año 70 no quedó piedra sobre piedra, todo se destruyó. estaba profetizado. ¿Verdad? Este es el templo de Jerusalén. Veámoslo bien, clarito. No sé si ustedes lo pueden observar bien. Claro, claro. ¿Verdad? Eso tiene puertas por todo lado. Vea que las casas estaban fuera del templo de Jerusalén. Así por encimita, veámoslo bien. Lo podemos observar en YouTube y en imágenes. Podemos buscar muchas imágenes del templo de Jerusalén. Pero ya no. ¿Qué vemos aquí? Bueno, vemos aquí, voy a poner una X, aquí hay un patio hermoso, grande. Aquí hay otro patio hermoso, grande. Aquí hay al frente, se da vuelta por acá, ¿verdad? Y no sé si ustedes ven por aquí estas columnas, ¿verdad? Se ven columnas alrededor del templo que eran como una Cierto. especie de... Ahí se podía meter uno a predicar o a lo que sea. Entonces, este es el templo. Aquí en este templo, aquí es donde está el tabernáculo que llamábamos, ¿verdad? Primero una partecita que se llama el lugar santo y luego una partecita que se llama el lugar santísimo. Y estaban estos atrios. Señor, llévame a tus atrios. No sé si la canción la recuerdan. Sí, claro, Era estos claro. atrios, ¿verdad? Para entender qué son los atrios de Jerusalén. Aquí hay una puerta para entrar a este lugar y esta puerta se llama la Puerta la Hermosa, una famosa puerta, aparece en Hechos, donde se sanó un El enfermo, paralítico, el paralítico, el correcto, limonero. en la Puerta la Hermosa. Ajá. Aquí tenemos una sala, primera inicial, aquí adentro, se llamaba la sala de las mujeres. ¿Por qué? Porque aquí podían entrar hombres y mujeres. Aquí pasaba la puerta de la hermosa, aquí entraban hombres y mujeres. Luego hay una partecita donde solo pueden estar los hombres, ¿verdad? Y luego aquí está otra puerta para entrar a un lugar donde solo entraban los sacerdotes y hacían sacrificios. Y luego había otra puerta para entrar al lugar santo, que solamente el sumo sacerdote, el que entraba una vez al año, para propiciar o digamos para hacer un sacrificio por nuestros pecados. Y esto era más o menos el templo de Jerusalén. Aquí en esta puerta inicial, la puerta la hermosa, aquí habían letreros que indicaban que si alguno entraba, pues ahí se le mataba, ¿verdad? Ahí solamente entraban judíos. Aquí donde están las X grandes, ahí sí podían entrar los gentiles, es decir, los que no eran judíos, ahí podían ingresar. Más o menos este era el famoso templo de Jerusalén. Ese templo fue destruido por los romanos y solo quedó este muro, ¿verdad? Un muro. Y eso se le llama el muro de los lamentos, le pusieron. Y eso es lo único que hay ahorita en Israel. Ahí llegan a adorar a Dios, se hizo una explanada grande, porque lo demás fue destruido por los romanos. Más o menos Perfecto, claro. eso. Bueno, vamos a ir viendo ese templo. Esta partecita que ustedes ven aquí, es aquí adentro, digamos. Esta partecita es la que nos interesa, ¿verdad? Ahorita, esta Correcto, sí, lo que partecita, está en el centro. lo que está en el centro. Entonces lo vamos a ver como una especie de mapa. Ahorita nos vamos a ir acercando y al final llegamos al lugar santo, lugar santísimo. Aquí nos vamos a ir acercando poco a poco. Bueno, dentro del muro exterior, es decir, aquí todo esto, estaba atravesado por 8 portales, es decir, 8 grandes puertas colocadas en intervalos, un doble peristilo proporcionaba pórticos. Los pórticos son las puertas. Vea, por ejemplo, aquí está el pórtico de Salomón, ¿verdad? Aquí arriba la fortaleza Antonia, ¿verdad? Vamos a ver si nos habla algo de la fortaleza Antonia.
porque ahí habían soldados que custodiaban todo. Aquí se puede ver mejor la fortaleza Antonia, ¿verdad? Desde aquí los soldados podían controlar todo, ¿verdad? Todo eso fue destruido. Este es el templo, esta es la puerta de la Hermosa para ubicarnos, ¿verdad? Y aquí ve la puerta para entrar a donde están los sacerdotes, que es la puerta de Nicanor. El pórtico del lado sur, conocido como pórtico real, hay una puerta para entrar aquí. Bueno, la luz se va y se viene, por acá no se asusten si se me va la luz. Pórtico real era el más ancho debido a una hilera adicional de pilares. Por aquí se podía entrar, habían hasta muchas formas para entrar a este pórtico real, ¿verdad? Que era el más ancho, lo ven ustedes así, lo ancho que tiene, ¿verdad? Lo ancho. Y columnas por todo lado, hermoso era. El pórtico de Salomón es este, ¿verdad? El pórtico de Salomón, esa es la Hermosa. Este es el pórtico de Salomón por acá. Estaba sobre el lado oriental, es decir, por donde sale el sol. El lado oriental, y en Juan 10:23 se habla de ese pórtico. Estos pórticos miraban hacia un gran atrio que rodeaba el área elevada que contenía atrios internos y el propiamente templo. Digamos, esto miraba hacia todo esto. En este primer atrio, los gentiles podían entrar. Entonces, aquí en este atrio podían entrar los gentiles. Pero un muro de piedra aquí se elevaba hasta la altura del hombro y les recordaba que no podían ir más allá. Entonces ya aquí había un muro que les impedía entrar a este lugar propiamente, ¿verdad? Vamos a señalarlo de todas maneras, a este lugar. Okay. Luego aquí viene un poquito más del templo para irlo conociendo. Entonces tenemos el pórtico real, ya hablamos del pórtico real, hablamos del pórtico de Salomón, hablamos de la puerta de la Hermosa, la de Nicanor por acá, hablamos de donde está el lugar santo y el lugar santísimo, hablamos de aquí, estas eran zonas de los gentiles, que ellos podían caminar ahí. Por aquí hay otro mapa número 2, cómo era el templo. Entonces aquí viene a decir la puerta de la Hermosa otra vez, ya esta es esta puerta, ¿verdad? La Hermosa. Aquí está el patio de las mujeres, ¿verdad? Usted abría la puerta de la Hermosa, entraba al patio de las mujeres, ahí no es que solamente mujeres, no, es que ahí podían entrar hombres y mujeres. Entonces se le permitía. Ya de esta puerta, la de Nicanor para adentro, no podía entrar ninguna mujer. La puerta de Nicanor, que es esta puerta, y ahí entraban al patio de los sacerdotes, aquí donde estaban los sacerdotes, hacían sacrificios, etcétera, etcétera. Luego estaba lo más hermoso, el templo propiamente, y en este templo estaba el lugar santo, que era la primera parte, esta, y luego más adentro estaba el lugar santísimo, ¿verdad? Había un velo cortina aquí que separaba el lugar santo del lugar santísimo, o como llaman aquí, santo de los santos. Y ahí más o menos. Aquí afuera, antes de la puerta de la Hermosa, estaba el patio de los gentiles, que era todo esto, ¿verdad? Todo esto y el frente. Ese era el patio de los gentiles. Estos nombres aparecen mucho en la Biblia, ¿verdad? Y a Claro, veces claro. hay que conocerlos, ¿verdad? Porque Correcto. si no, a veces uno no sabe de qué está hablando la Biblia. Aquí está el templo en este otro mapita, pero como diciendo de arriba hacia abajo, como si fuera un avión viendo eso, el templo, donde está la puerta la hermosa. Bueno, aquí habla de puerta bonita, pero es la hermosa, ¿verdad? Lo mismo. Esta la puerta la hermosa, entraba al patio las mujeres, la puerta de Nicanor, aquí, esta es la puerta de Nicanor, entraba al lugar de las inmolaciones o sacrificios, y habían varios lugares, ¿verdad? Aquí, ahorita vamos a ver si los vemos más de cerca todo lo que había aquí. Y aquí propiamente el templo, este patio interno que se llama, ¿verdad? Que es el que rodeaba el templo, ¿verdad?
Más o menos. Eso era los mapas que tenemos ahí. Aquí tenemos más del templo, pero vea, más grandote. Es correcto, Aquí le es más llaman el amplio. templo. Dime, don No, no, Eduardo. está más amplio ahí. Ahí está Se, más grandote, sí. se echa más, se echa de ver más. Ajá, sí, para poder observarlo mejor. Vea que aquí ya nos estamos acercando al templo, ¿verdad? Propiamente. Ya, ahorita vamos a ver esta partecita. Aquí está la puerta de la hermosa, ¿recuerdan? Esa puerta es muy importante porque le da entrada aquí a el patio de las mujeres. Este es el patio de las mujeres. Y habían unas cámaras aquí a los lados, ¿ves? Son 4 cámaras. Esta es la cámara del aceite, como una bodega. Esta Ujú. es la cámara de los nazareos, ¿verdad? Esta es la cámara de la leña. Esta es la cámara de los leprosos. Y aquí afuera, afuera todo esto es patio de los gentiles, ¿verdad? Entonces, y este templo propiamente, habían muchas puertas, ¿verdad? Se le puso la puerta a la leña, la puerta de los primogénitos, la puerta del agua. eh, Estas son las puertas del lado sur, ¿verdad? Al lado sur. Y afuera, patio de los gentiles siempre. Luego viene por ejemplo, dentro del lugar santo, vienen unos números, por ejemplo aquí, pero ya eso viene muy pequeñito. La cámara de los sacerdotes, el lugar santísimo, el velo, que ahorita lo vamos a ver. Este lugar santo, ahorita lo vemos en más de cerca, más de cerca. Es para que Don nos demos Joaquín, cuenta. Dime. a nivel mundial, no hay otro templo que lo hayan hecho como imitación a ese templo. No, como templo así propiamente no. En Jerusalén, en el Museo de Jerusalén, ellos hicieron una maqueta, como decir agarraron una explanada grande, Ajá. ¿verdad? Y en esa explanada hicieron todo esto, hicieron Jerusalén, hicieron el templo, hicieron lo que estaba afuera, todo, todo, todo. Entonces uno llega por ejemplo, al Museo de Jerusalén, allá en Jerusalén, y ellos tienen digamos, como una maqueta, es como un mapa grande de cómo podría ser este templo, pero ya propiamente Jerusalén no se puede porque en Jerusalén está construida una mezquita de los musulmanes. Entonces, para hacerlo ahí habría una guerra grande. Está una mezquita de los musulmanes, está un templo católico y está el muro de los lamentos. Y todo O está sea, encima de esto. a nivel mundial no han hecho no han construido algo No, parecido. no hay un templo así igual que este, no. ¿Verdad? El templo de Jerusalén es el templo de Jerusalén. No Ya, se ha vuelto a reconstruir y tiene que ser en Jerusalén, ¿verdad? Que se sí, reconstruya. sí. Sí, pero dicen que hay planes de hacerlo, ¿verdad? Hay planes. Aquí lo tenemos más grandote, de una manera un poquito más amplio, ahí con personas y todo. Digamos, lo dibujaron bien bonito, como Ajá. si fuera real. Vea, ahora sí, ¿qué vemos en este? A ver si ustedes lo pueden ver. Este es el templo de Jerusalén. No sé si ustedes ven este muro aquí. Hay un murito en la mitad. Ajá. Ese Ajá. muro, ese muro es como decir un muro que llega a la altura de uno del pecho. Usted puede ver hacia adentro, pero ahí no se puede pasar, ¿verdad? Como un tipo de barrera es. Es una barrera, sí. Sí, Entonces, pero aquí caminan los gentiles, ¿verdad? Por todo esto. Digamos los que no son judíos también. sí, sí, correcto. Entonces, este es porque esto se llama el atrio de los gentiles, todo esto, ¿verdad? Entonces, aquí al templo no pueden entrar los gentiles. Ya. Para que ustedes vean las peleas que hay en Hechos de los Apóstoles, cuando dicen que Pablo estaba introduciendo gentiles al templo y que los hicieron sacados, los iban a matar y todo eso. Ahí entendemos esa situación. Aquí, otra vez, la puerta de la hermosa, que aquí no entra nadie que no sea judío, ¿verdad? Eso es algo lógico. Jesús cuando predicaba, muchas veces predicaba aquí adentro, porque Jesús era judío, y podían venir a predicar y venían y le predicaban a los judíos, ¿verdad? Mm. Entonces eso se daba por ahí. Vamos a ver aquí.
aquí tenemos otra vez el templo con la puerta la hermosa, ¿verdad? Que ustedes la ven en Hechos. La prohibición estaba reforzada por advertencias escritas sobre las puertas que daban acceso a las secciones interiores. Decían que cualquier gentil que traspasara la barrera se hacía pasivo de muerte. El que traspase esta puerta se muere. Dice que el apóstol Pablo pareciera tener esta restricción del judaísmo en mente cuando afirma que Cristo había hecho uno al gentil y al judío, al derribar la parte intermedia de separación, es decir, esta puerta, la hermosa. Cristo quitó esta puerta, esta barrera, porque esta barrera es lo que separaba el gentil afuera, el que no era judío, y adentro solo entraban los judíos. Eso, Efesios 2:14. Este atrio externo es el lugar más probable, dice, para la presencia de la gran multitud que oyó a Pedro hablar el día de Pentecostés. Entonces, aparentemente, por ahí estuvo el asunto de Pentecostés. Aquí también se efectuaba el comercio de animales para el sacrificio, se hacía cambio de dinero, toda esta parte. En esta vasta zona que podía dar cabida a varios miles de personas, la multitud atacó a Pablo hasta que éste pudo ser rescatado por soldados romanos enviados desde el castillo de Antonia. ¿Recuerdan el castillo que está aquí al lado? Que se encontraba en el extremo noroeste. Entonces, vamos a ver si ahorita aparece otra vez para ilustrarlo. Entonces, esa era la pelea, ¿verdad? De ahí no se podían meter judíos. Subiendo por la terraza hasta el nivel más alto que estaba enfrente, yendo del este al oeste, uno entraba en el atrio de las mujeres, que es este de aquí adentro, ¿verdad? Que dijimos. Así llamado porque el mismo fuera, no porque fuera exclusivo para mujeres, sino porque tenían acceso al mismo. Es decir, las mujeres podían entrar hasta aquí. Aquí estaba situada, aquí en esta partecita estaba situada la tesorería, en la que la gente depositaba sus contribuciones en los varios recipientes provistos para tal efecto, como lo menciona Lucas 21, 1 al 4. Entonces las tesorerías estaban aquí adentro. La gente llegaba a buscar los tesoros, los cofres, y les echaba la plata. Dice que pareciera que Jesús utilizó este lugar ocasionalmente para su ministerio didáctico y para predicar. Jesús usaba aquí adentro para predicar, el atrio de las mujeres. Subiendo varios escalones, uno podía llegar al portal desde la puerta la hermosa. Habría camino a otro atrio, ¿verdad? El atrio de las mujeres, y a otro atrio, una angosta faja de terreno llamado el atrio de Israel, de allí al atrio de los sacerdotes. Por a través de esta puerta se llegaba al atrio de los sacerdotes, que rodeaban el naos. Naos en hebreo es el templo, ¿verdad? Propiamente dicho. ¿Verdad? Rodeaban este templo. Y aquí viene otra vez el mapa para que recordemos, ¿verdad? Entonces de aquí entrábamos acá y de aquí entrábamos acá. Esas eran las puertas que habían separando al mismo pueblo de Israel. En este atrio estaba el gran altar del sacrificio. Ahora nos referimos adentro, al de los sacerdotes. Aquí estaba el gran altar del sacrificio, este que ustedes ven acá. Y alzándose por detrás aparecía el ancho y alto frontispicio del lugar santo. Estamos hablando de este. Era el gran templo, ¿verdad? Lo que fue el tabernáculo en los tiempos de Moisés. Erigido sobre un punto alto y exponiendo alas que se proyectaban a ambos lados, ¿verdad? Esto, sobre la puerta se desplegaba con gracia una vid dorada que sirvió de ocasión, estiman algunos, para las afirmaciones de Jesús en Juan 15, cuando Jesús habla de yo soy la vid, ¿verdad? El templo, como el tabernáculo este que está encerrado en rojo, antes de él estaba dividido en lugar santo y lugar santísimo. Entonces aquí estaba separado, ¿verdad? Aquí había una cortina y aquí los sacerdotes con los panes de la proposición, etcétera. Ahorita lo vemos más de cerca, aquí lo vemos ya más de cerca.
Dice Harrison que durante la crucifixión, este fue supernaturalmente rasgado, es decir, rasgado de arriba abajo. ¿Ven este velo que está aquí? Separa el lugar santo del lugar santísimo, ¿verdad? Eso que cuando dice la canción, Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, se refiere a este lugar, ¿verdad? Para un judío eso es carísimo, esa canción. Para mucha gente no entiende la canción, es llévame aquí a tus atrios, porque eso implicaba perdón de pecados, ¿verdad? El sacerdote entraba para perdonar los pecados una vez al año, como lo dice el libro de Hebreos. Este templo, cuando Cristo fue crucificado, dice la Biblia que se rasgó en dos, como diciendo aquí Jesucristo nos perdona nuestros pecados. Dice, el camino al más santo de todos los sitios había sido despejado por la muerte del Cordero de Dios. Al morir Cristo ya podemos todos, hombres, mujeres, niños, griegos, todos podemos entrar aquí. Peregrinos sentían sus corazones latir más agitadamente al acercarse a la ciudad santa, divisar el oro destellante del santuario coronando las brillantes piedras del templo. Judíos de todo el mundo se enorgullecían de contribuir a su mantenimiento. Imagínense, ¿verdad? Además de pagar el impuesto del medio shekel que pesaba sobre todo varón. Todos tienen que dar un impuesto. Este era el punto focal de su vida nacional. Es decir, el templo era el orgullo de todo judío. Una joya. Una joya, exactamente. Ese impuesto, ¿verdad? Que todo judío pagaba, más o menos equivalía a 2 días de trabajo. Lo que vale 2 días de trabajo es lo que más o menos el impuesto representaba. El importe total reunido, cuando se reunía ese impuesto que se le cobraba a todo judío, era una gran cantidad de dinero, ¿verdad? De la misma se pagaban los sacrificios matutinos, vespertinos que se efectuaban diariamente y también los salarios y las reparaciones. Todo eso salía de ese impuesto. Además, la tesorería se veía enriquecida por ofrendas votivas. Entonces, dice Harrison, recuerde, por ejemplo, las costumbres criticadas por Jesús en Mateo 15:5. El templo hubiese carecido de significado alguno sin un orden de sacerdotes que mantuviesen el culto. Es decir, eso estaba suplido por sacerdotes. A la cabeza de esta gran campaña o compañía estaba el sumo sacerdote. Había un sumo sacerdote, el máximo, ¿verdad? Cuyo cargo había caído en desprestigio en la época herodiana, puesto que Herodes y sus sucesores sacaban e instalaban a los incumbentes según sirviera a su propósito. Desde los tiempos de los romanos, entonces el sacerdote era puesto casi siempre por el poder político, por Roma. Ya imagínense, era poner, es como decir que en nuestros días el presidente de la República escoja al obispo para sus intereses, porque la forma más fácil de manejar al pueblo es a través del líder religioso. Entonces, si ellos tenían al sumo sacerdote, manejaban al pueblo, porque el sacerdote le llega al pueblo desde un punto de vista religioso. Pero dice Harrison que aún así este cargo podía todavía ejercer influencia, especialmente cuando era ocupado por un hombre de vigor personal, es decir, alguien que tuviera un buen carisma. Los sacerdotes descendientes de Aarón tenían que ser, ¿verdad? Como establecía la ley, estaban divididos en 24 grupos o en 24 clases. Dice, sin embargo, dado que solo 4 clases regresaron del cautiverio, según Esdras 2:36-39, se acordó que cada una de estas familias sacara suertes, 5 en total, a fines de formar una vez más las 24 divisiones. Es decir, eso se hizo solamente de 4 tribus. Cada clase servida durante una semana era reemplazada el día sábado. Bueno, eso es para que vean cómo se organizaban los sacerdotes. Vean que aquí está, este sacerdote está en el lugar santo y aquí estaba, esto era
digamos, estaba la división, ¿verdad? El templo, la cortina, digámoslo así, y entraban al lugar santísimo, que es donde estaban los dos grandes ángeles. Estaba en el pasado, estuvo la ley, la Torá, el maná. Ese era el lugar, ¿verdad? Y antes de eso, el incienso, que figura de divinidad. Durante la semana, cuando no había demanda suficiente que requiriese la presencia de toda la clase, las funciones eran rotadas entre el personal, pero el sábado la clase entera se presentaba a servicio, ¿verdad? Entonces, para que ustedes vean qué interesante es esto. Y aquí sigue otros puntillos ahí importantes. Asistiendo a los muchos miles de sacerdotes, había una gran compañía de levitas. Recuerden que Leví, ¿verdad? Era una de las tribus de Israel. Los levitas mantenían el templo, ¿verdad? Recuerden que Moisés era levita, Aarón era, por eso es la clase que va a encargarse del sacerdocio, desde el tiempo de Moisés hasta los tiempos de Jesús. Mantenía el templo en buen orden, dice que aportaban liderazgo y en el aspecto musical, eran los que se dedicaban en el canto. Y desde el punto de vista económico, el templo era un enorme establecimiento comercial, es decir, generaba plata, millones. Como decir, por ejemplo, la, la iglesia de Cartago, donde está la Virgen de los Ángeles. Eso es una Ajá. millonada de plata que le da la iglesia Uf, católica. claro. Así era el templo de Jerusalén. Eran millones lo que le daban al templo. Y desde el punto de vista comercial. Y desde el punto de vista espiritual simbolizaba la presencia de Dios entre su pueblo y el carácter único de la nación del pacto. Hizo el pacto con Dios. Por eso se servía para sellar la unidad de los judíos, es decir, el templo hacía que el pueblo estuviera unido. Era la joya de la corona de la ciudad santa. Es decir, eso era lo que mantenía el pueblo unido. Eh, pero algo pasó. Bueno, aquí no le metí dibujo, pero en la guerra contra Roma, sus defensores demostraron resistencia, valor fanáticos y, espere porque se me pasó, aquí se me olvidó, bueno, poner un dibujo de la quema del templo. Después de que Jesús subió a los cielos, los apóstoles comenzaron a predicar y en el año 70 habían muchos judíos fanáticos que deseaban la independencia de Roma. Entonces vino Roma con sus ejércitos, quemó el templo, lo destruyó y cayó todo, ¿verdad? Eh, el sistema sacrificial quedó en suspendido. Desde entonces no se ha vuelto a hacer un solo sacrificio a Dios. En su lugar, los rabinos pusieron el sacrificio de la obediencia a la Torá. Es decir, ¿qué pasó? Como ya no hay templo, entonces, ¿qué va a ocupar el primer lugar en Israel, en los judíos? La Biblia, la Torá. Entonces, la Torá es súper sagrada desde entonces. eh, la Torá y la sinagoga, lugares de reunión de los judíos. Y recuerden que la sinagoga lo más importante es la palabra, ¿verdad? La lectura Claro. de la Torá, de la Biblia. La palabra de Dios. Así es. Por eso el judío le da una gran importancia a la palabra de Dios. Bien, ahí tenemos entonces la importancia de la sinagoga, porque las sinagogas vienen a representar o a reemplazar el templo. No hay templo, reunámonos en sinagogas, nada más que ahí no vamos a hacer sacrificios. Lo que vamos a hacer ahí sencillamente es a leer la palabra, a reflexionar y a orar. Y ahí termina el templo de Jerusalén. Después ya la otra semana vamos a seguir con el Sanedrín, que es otro punto importante. Pero aquí lo que interesa es entender lo que era el templo de Jerusalén. Para los judíos, para la Biblia, solo hay un templo. El templo es donde vive Dios, ¿verdad? Porque estaba el lugar santo, el lugar santísimo, que eso es el templo. Si Dios no estaba, no es templo.
Entonces, por ejemplo, correcto. en las sinagogas, Dios no está presente como está en el templo. Entonces la gente cuando oraba en la sinagoga, oraba mirando a donde estaba el templo, de cualquier lugar del mundo. Y todavía lo hacen, ¿verdad? La Ajá. gente, el judío ora y ora dirigido, mirando a Jerusalén, en cualquier parte del planeta donde esté. Bien, no sé si quedó clarito. Claro, claro, muy importante lo de este templo de Jerusalén. Em, me llama mucho la atención, Ellen, esto de cuando entra a la puerta la hermosa, luego viene la puerta Micanor y luego la Ajá, puerta del lugar santo. Qué bonito, digamos. Tiene, de último, digamos, él va con ese orden, va con un exacto. orden muy, muy importante. Y esto me llama mucho la atención. Así es. Vea, hay ahorita en este momento en internet, en YouTube, por ejemplo, y en muchos lugares hay en vivo, usted va viendo el templo, usted va entrando a todos los lugares, se puede dar una vuelta por todo el templo, Ajá, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, aquí es importante estas columnas que están aquí, ¿verdad? Todas estas columnas, ajá. y estos son pasillos, y afuera columnas. Esto debió haber sido algo maravilloso, ver Ah, unas yo me columnas imagino que sí. gigantes y Yo me uno imagino que caminando sí. alrededor de esto, los gentiles cuando llegaban y veían esto. Era algo precioso, ¿verdad? Que es Pero una sí, joya, una joya. una Por joya eso total. por eso le preguntaba anteriormente si en algún país del mundo, porque ya a veces hay muchos países que tratan de imitar, al menos como esta joya es digno por lo menos de imitarla y que algún país de esos millonarios la construya o lo construya. Yo creo que sí hay Pero, intentos, Eduardo, sí hay ajá, intentos. Y creo, no ajá, sé cuál religión hizo algo parecido, ¿verdad? ajá. O sea, pero obviamente no es como el Templo de Jerusalén, pero sí Ah, sí, algo sí. un No lo poquito van a hacer cercano. igual, jamás. Sí, Pero que haya algo similar, me refiero yo. sí, sí, sí. Sí. Y imagine Este, qué lindo. ajá, Y que la gente vaya y entienda y se sienta como se sentía Jesús cuando visitaba el templo. eso mismo, eso es lo que se me viene a la mente de que en algún país, digamos, de esos grandes, esos millonarios que hay, que hagan algo parecido a ese templo. Sí. Quería preguntar, hermano Ellín, bueno, no sé, todavía estamos ¿verdad? Eh, ¿Usted ha ido o sea, ha tenido el logro de ir a esa parte de Jerusalén a pasear? No, no, no he No. tenido la dicha. Eso sería una dicha de las más grandes, ¿verdad? Ajá. No, no hemos tenido la dicha y da miedillo, ¿verdad? Ahora Sí. con tanta guerra que llegue uno y le caiga Sí. una bomba. Entonces, qué ¿Qué cree? triste, ¿verdad? Que esa tierra sea tan violenta, pero Sí, porque es un sí, lugar hermoso. sí, Algo ahí y muy importante, Eduardo, es que, y Marjorie, es que este templo está ubicado en el monte Sión, en un monte, ajá. ¿verdad? Es subiendo la montaña arriba. De hecho, no sé si usted ve esta imagen, pero ahí se ve la montaña alrededor. Lógico, Eh, es cierto, eso es- cierto. exacto, eso debe ser precioso porque está en la Por eso montaña. la palabra de hecho donde va Pedro y Juan dice que ellos iban a orar a la hora novena, subían, dice, la palabra dice Ajá, subían al templo. ajá, claro. Sí, Es que es sí, subir al templo, ¿verdad? Y la mayoría qué de lindo, ¿ah? canciones lo hacen ver así, es subir al templo, subir al Sí, templo de Jerusalén, era el monte Sión. qué lindo, Y eso ¿ah? es muy importante, sí. Yo Sí, digo que sí, tal vez, pese a todo esto, ¿verdad? Sí es bonito algún día, pues, visitar este templo de Jerusalén, que es precioso. Bueno, el templo no, sino ahorita lo que queda es el muro de los lamentos, ajá, pero sería hermoso, ya, y sentirse ahí, ¿verdad? Y bueno, esto es en Judea, pero también ir a Galilea, al mar de Galilea, Capernaum, esos sí, lugares, y ya hay excursiones, ¿verdad? Hay muchas excursiones sobre eso. sí, claro. Este, debe ser hermoso, ¿verdad? Debe ser hermoso.
Un sueño, un sueño. Sí, algún día el Señor nos permitirá irnos. Mira que hay muchas excursiones que van a Tierra Santa. Ajá. No sé ahorita cómo está la cosa, porque ya como la cosa está fea ahí con las Sí, yo creo guerrillas. que han dejado de las excursiones por lo mismo. Sí, claro, ya yo no sé quién se atreve. A mí me daría miedillo, ¿verdad? Sí, Ir ahorita no. ahorita, En este momento así, no está bonito ir ahí. no, no, ahorita con eso está feo, pero que haya paz en un momento dado, pues darse una vueltita en esa Sí. tierra. Bien, no sé, vamos a dejarla, descartarlas esto. Bien, no sé, vamos a dejar de compartir. Bien, no sé si hay alguna otra duda, alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario interesante antes de cerrar la grabación. No, lo que sí está con ganas de preguntarle, cuando se entraba al lugar santo o al lugar de los, hay un lugar de sacrificio. Ajá. Me, me, Se me vino a la mente así como preguntarle, ¿qué tipo de sacrificios era ella? Ya habían, digamos, la Biblia menciona una cantidad de animales, ovejas, vacas, de todo esto. Ajá, Se sacrificaba toros, ¿verdad? Se les sacrificaba, hasta incluso se habla de palomas y todo esto. No sé si ustedes han ajá, leído. ajá, Entonces, sí, había una cantidad de sacrificios. Estos sacrificios se hacían en la parte de afuera, ¿verdad? Lo que se llama ajá, el atrio de los sacerdotes. ajá, Ahí, y en el lugar santo, ya más adentro, ya en el templo, ahí sobre todo era la presentación estaban los panes sagrados y estaba el incienso, nada más. Y los sacrificios propiamente se hacían en el atrio de los en el sacerdotes, es sacerdote, decir, sí. fuera del templo, Ujú, fuera ujú. de lo que era lo que fue en el pasado el tabernáculo, digámoslo así. Entonces, sí, pero ahí en la Biblia se mencionan sacrificios de miles de animales, incluso en el Sí, sí, pasado, ¿verdad? Entonces, ahí cuando uno lee el libro de Éxodo, Levítico, Deuteronomio, uno ve la cantidad de sacrificios que se hacían a Dios, ¿verdad? sí, En claro. ese entonces en el tabernáculo. Y después de Salomón, ni qué decir los sacrificios que se van a hacer en el templo de Jerusalén. Pero sí era bastante, Eduardo. Sí, no, no, y de todo, digamos, todo estuvo lindísimo esta clase, porque es algo que uno no se imagina, digamos, solamente verlo así en tipo de mapa, no se imagina todo lo que hay, lo que había en, en el interior y exterior de este templo. Es Claro. una joya lindísima. Sí. Y algo muy importante es cuando uno lee en el Nuevo Testamento, cuando uno dice, y fueron sanados en la puerta la hermosa, y uno dice, Ajá, y ajá. entonces mucha gente se imagina un templo como la Catedral de San Isidro entrando Por la por puerta. afuera, Sí, 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 y sí, no, no es así, no es así, era correcto. la puerta para la entrada digamos, al lugar donde está, digamos, que llamaban las mujeres, ¿verdad? El lugar O de sea, el no era atrio de ni las para entrar mujeres. al templo todavía. No era ni para entrar al templo. Ajá, ajá. Entonces uno lee en la Biblia algunas partes y uno dice, ¿y esto dónde queda? O el atrio de los gentiles, ¿cómo sería eso? Entonces la gente ni siquiera le pasa por la mente. Entonces sí es importante conocer este contexto para Ajá. saber, para ubicarse dónde estaban los apóstoles, o cuando Jesús estaba predicando, o cuando Jesús comenzaba a mirar a la gente que echaba la ofrenda, y que Jesús decía, digamos, ¿dónde estaba Jesús? No, no estaba afuera, estaba dentro de la puerta de la hermosa, ¿verdad? Adentro, Sí. en el atrio de las mujeres. Entonces, esos son cosas así que a veces no nos pasa por la mente porque cuando nos llega a templo nos imaginamos como una sinagoga, ¿verdad? Un lugar Es cerrado correcto, sí, así, donde todo el sí. mundo llega a sentarse en sillitas y no era así, no era así. Sí, eso probablemente es lo que me llama la atención de ese templo. Porque siempre he leído, me gusta mucho la, esta sanación del paralítico, lo del limonero. O sea que él, de ahí,
lo que yo entiendo ahora, de esa puerta, él no podía entrar más para él, el paralítico este. Ajá. Entonces, lo dejaban ahí y ya, y él no podía moverse ahí. Y ahí fue el milagro ocurrió cuando Pedro y Juan pasan ahí y entran por la puerta llamada La Hermosa. Y que lo ven Correcto. y ya le dice, bueno, aquí en el nombre de Jesús de Nazareno, levántate y anda. Así es. Entonces lo que yo digo es, o sea, todavía él no había entrado ni a la segunda puerta del templo. No, bíblicamente no, ¿verdad? No ha entrado. Sí, correcto, es Sí, correcto. pero No, sí, está todo hermoso, esto, hermoso. por esto es parte del contexto, ¿verdad? Ya vimos lo que son las sinagogas y ya vemos lo que es el templo. Las sinagogas, ¿cuándo nacieron? Nacieron cuando, aparentemente, ¿verdad? Cuando se destruye el templo de Jerusalén en el tiempo de los babilonios. A partir de ahí, el templo de Jerusalén, las sinagogas van a cobrar importancia. Es decir, las sinagogas van a ser como sustitutos de la reunión de esto. La sinagoga, ¿verdad? Porque sería ese inicio, digamos, yo lo presenté así, pero porque Harrison lo presenta así, pero yo hubiera presentado primero el templo, porque históricamente surgió primero el templo. Luego el templo, las sinagogas, porque cuando destruyen el templo en Babilonia, comienzan a surgir las sinagogas, que eso sería el orden lógico, y la importancia a la Sagrada Escritura que va a salir, y otra cosita mucho más importante para enlazar estos dos que hemos visto. De la sinagoga nace la iglesia. La iglesia, ¿por qué en la iglesia? No sé si ustedes se han preguntado. Porque hay en la mayoría de iglesias desde antigüedad, hay una Biblia adelante. Eso nace de las sinagogas. Porque en las iglesias después se predica la palabra. Esa costumbre nace en las sinagogas. Es decir, la iglesia viene a ser una copia de la sinagoga, nada más que la iglesia se reunía en casas, pero usaba el mismo sistema de las sinagogas, una especie de células, digámoslo así. Porque la iglesia al principio, durante los primeras décadas, la iglesia, incluso siglos, ¿verdad? Eh, porque incluso en el año 200 se hablaba de que no habían templos todavía. Eh, entonces, la iglesia se reunía en lugares de reunión, casas, algunos se habla de catacumbas, digamos, debajo de las ciudades, habían lugares donde se reunían a orar para que no los persiguieran, se escondían, digámoslo así. Entonces, pero eso nace de la sinagoga. La sinagoga le va a dar a la iglesia una estructura que va a ser copiada. Ve que eso también es interesante. Entonces, Sí, todo correcto, nace, correcto. nosotros tenemos mucha copia de lo que hacían los judíos. Tenemos esa copia. ¿Ve qué interesante? Sí, algo más que aprendí. Sí, sí. Y ¿Cierto? no, No, vamos a no, seguir así es, porque así es. cada autor va siguiendo. La otra semana vamos a ver ya el Sanedrín y lo que Sí, falta, ¿verdad? Para terminar este primer capítulo de los antecedentes del pueblo de Israel. ya, correcto. Bien, entonces no sé si Marjorie tiene alguna pregunta más o Eduardo más. Y No, si yo no, yo no, estoy bien, ya, estamos bien. sí. Mayorín, Bueno, yo le agradezco mucho. Sí, estuvo muy, muy lindo, muy interesante el tema y y aprender cada día más. Me encantó. Realmente estaba muy, muy lindo. amén, ¿verdad? Y esa es la idea, prepararnos bien. Ya estamos viendo temas de teología. Estamos Sí. acercándonos un poquitito a la teología. Entonces, excelente. Bueno, que el Señor me los bendiga abundantemente. Amén, amén. Y a los hermanos que nos vean en este programa, vamos a seguir con todo lo que es el curso de introducción al Nuevo Testamento de Everett Harrison. Y también más adelante vamos a ir incluyendo algunos autores porque
Cuando lleguemos a los libros, van a ver ustedes qué cosa más interesante. Van a ver, porque Ya como lo dijo estoy Eduardo, creo deseando que la llegar semana ahí. pasada, lo mejor viene más adelante, ¿verdad? Ya Cuando estoy entremos a deseando los que llegue ese libros. momento. Claro, Exactamente. sí, sí, Ahorita seguimos viendo contextos y después viene una parte muy, muy linda. Que el Señor correcto. me los bendiga ricamente y dejamos de grabar en este momento. Ok, amén, amén. Amén.